Hola, ¿cómo estás, Mario? Bien, bien. Bueno, no sé si has estado escuchando la radio, si podés escucharla. Sí, escuché, salvo los últimos 2, 3 minutos, escuché toda la intervención de Bárbaro. Fíjate que viene bien no, acá no entramos en debate con ni durante ni después, bajo ningún punto de vista. Lo que quiero es el dato objetivo, deslindado de cualquier connotación moral, por decirlo así. Él dice, bueno, en Estados Unidos también hay coimas, se compran leyes, en fin, hay lobbies, pero siempre tiran para la nación. En cambio acá coimean los extranjeros y se llevan la guita afuera. Es decir, no le da tanta relevancia a la ética. ¿Cómo ves vos este asunto? Sí, yo creo que el caso de Estados Unidos es muy diferente porque es una potencia, ¿no? Entonces es lógico que el gran dinero esté allí y no en, qué sé yo, Mauricio Macri, como puso él el ejemplo, que va a ir a hacer una obra allá, ¿no? De cualquier manera, yo creo que hay una cosa real en lo que dice Bárbaro, que es que no siempre gobiernos que han tenido un sistema corrupto, no solo actos de corrupción, sino sistemas corruptos, no siempre han fracasado en sus proyectos. Eso es absolutamente cierto, basta con estudiar la experiencia comparada y aún la experiencia de nuestro propio país, ¿no? Si nos remontamos a siglos anteriores. De cualquier manera, yo escuché el análisis y creo que por ahí se le podría agregar algo que creo que lo podemos hacer nosotros, Mario, por nuestra condición de una generación siguiente a la de Bárbaro, Sí. etariamente hablando. A mí me parece que, por ejemplo, cuando él plantea, bueno, y esto si lo hace Cristina, bienvenido sea, ¿no es cierto? Él plantea un poco eso, si lo hace Alberto, si lo hace Cristina o quien lo haga, que agarre un proyecto, yo me encolumno detrás de él, dice Bárbaro. Sí. Y puede ser que ese proyecto sea exitoso. Digamos, al fin de cuentas, a Néstor Kirchner tan mal no le fue los primeros años de su proyecto. Digamos que le fue bien. Que le fue bien. Más allá que alguno diga que la soja, que los precios internacionales de las commodities, lo que sea, bueno, él supo aprovechar esa ola, ¿no es cierto? Yo, sin embargo, lo que advierto es que no se trata, digamos, de un problema o ético o de capacidad o de inteligencia, digamos, sino que se aunan las dos cosas. Por ahí en la Argentina se aunaron negativamente las dos cosas, la falta de eso, ¿no? Ahora, tampoco podemos entenderlo como un problema de desvío de las dirigencias. Esto quizás es lo que a mí me permitiría agregar a lo que estaban hablando antes. Ajá. Porque si bien es cierto que el 1% o el 2 o el 5, lo que sea, de la clase política, que integra la clase política, ese 1 o 2% se ha enriquecido, ¿no es cierto? El 100% o el casi el 100% de la clase política que integra el 1 o 2% del país está enriquecida. Eso es lo que dice Bárbaro. Ahora, eso ha sido tolerado por la sociedad. Tan tolerado ha sido que, digamos, ha ganado, por más que, como él dice, fracasó Macri, ha ganado una elección alguien que tiene comprobados sus delitos y ha recibido el apoyo de cierta dirigencia política, como el caso de Pino y otros, que yo no dudo que haya sido de buena fe, pero que frente a la situación dicen, bueno, no importa que sean corruptos, hay que poner el hombro porque es el enemigo, el imperio o lo nuevo, y ellos lo pueden llevar a cabo, o la liberación. A mí me parece que ese análisis es un análisis que también lo hace de alguna manera la sociedad y que es lo que nos permite no salir de este esquema.
porque tampoco el kirchnerismo fue una cuestión original en el tema de la corrupción. Cuando vos ves hoy a quien está proponiendo el pacto, el que está proponiendo el pacto y terminar con el odio y la amnistía para todos, es Eduardo Duhalde. Sí. Y cuando vos analizás, y bueno, Eduardo Duhalde, cuando fue gobernador, por ahí cuando fue presidente fue un poco distinto, pero cuando fue gobernador tenía los mismos métodos, y nosotros como bonaerenses lo sabemos, de lo que, digamos, después cuestionaron otros de Cristina. Entonces, ¿cuál es la base de ese pacto? Y la base de ese pacto, él mismo lo dice, es una amnistía. En la amnistía, terminar con lo de Cristina, lo de Kirchner, lo de Vido, los delitos también del otro lado, del neoliberalismo, y tirar todos para adelante con borrón y cuenta nueva. Ese es el otro modelo que se ofrece. Entonces, lo que sí yo te diría, y acá te pido que me corrijas o que colabores, es que quizás la falta de ética y la corrupción no tiene una vinculación directa, una condicionalidad con el éxito o fracaso de un proyecto, pero sí lo tiene con la existencia de mafiosidad. O sea, cuando vos entrás en sistemas de coima, no en coimas aisladas, cuando vos sistemas centralizados, donde el jefe político es el que regentea todo el sistema, que a veces se hace con el objetivo de recaudar plata para poder hacer política. Yo no digo que Kirchner lo haga porque le gustaba vivir bien. Pero cuando vos tenés eso, después los conflictos de poder se resuelven de una forma mafiosa. Entonces no es casual Ezeiza en el 73, no es casual la Plaza de Mayo del 74, y no es casual las formas en que se han dirimido los conflictos de poder entre esos grupos, por ejemplo en el 2006 entre Duhalde y Kirchner. ¿Vos te acordás que el conflicto de poder, además de los conflictos que se dieron y se dirimieron electoralmente, también se dirimieron en la quinta de San Vicente, cuando se llevaron los restos de Perón, sí, y cuando había un ejército dualdista dentro de la quinta, con el Pata Medina a la cabeza, dispuesto a rechazar a Kirchner y pasar a cantar ni yanquis ni marxistas, acusándolo a Kirchner de izquierda, digamos. Sí. Y Kirchner y Moyano, que se enteran, elaboran la estrategia del ¿cómo era el Quirós? Del Pata. El Madonna Quirós. Madonna Quirós, que va y tira una serie de tiros para que eso no se pueda producir ese desaire hacia Kirchner. Entonces, estos conflictos sí son producto de la corrupción en el poder. La forma en que se dirimen, la forma en que siempre tenemos estas situaciones de mafiosidad, situaciones donde hay crímenes que no se esclarecen, donde hay dinero de por medio, donde hay bolsos. Ahora. Y eso es lo que de alguna manera los otros sectores no pudimos o no supimos superar. Claro. Ahora no tenés un Mario Masitelli, que esto no sé si es una confesión, si vos lo querés decir, que me dice: yo soy honesto, nunca me emborraché, nunca hice esto, no hice lo otro, soy una persona honesta, y que hasta le da vergüenza decirlo porque le piensan que, como es eso, no está capacitado para poder gobernar un país, que tiene que tener más callo, que tiene que tener más más vicios, diría yo. Más vicios porque para poder, claro, hay que ser. Entonces, cuando vos tenés eso, vos te das cuenta que frente a eso subjetivamente hay como un reconocimiento, aún de líderes políticos honestos, como puede ser el caso de Pino, donde en definitiva se hincan de alguna forma en determinado momento y dicen: bueno, el poder es esto, hay que estar acá y hay que tratar de luchar desde adentro. Entonces, ¿cuál es el precio? Y pactar que no voy a hablar más de los delitos de Cristina. Me voy adentro y desde la Cámara de Diputados voy a ejercer una oposición
contra la minería a cielo abierto, la entrega del patrimonio austral, de la pesca, de esto, del otro. Después, como estos grupos tienen poder y son capaces de usar la mafia, si bien estaban sentados todos juntos, Gioja, representando a la minería abierta, a cielo abierto, Infran y Moyano, dicen, no, mejor Pino que no se quede en diputados. Mejor que no se quede, porque mal que mal va a decir cosas que no nos convienen. Entonces le damos una embajada, lo mandamos para afuera. Entonces, esta idea de que vas a pelear en un gobierno en disputa es la idea que frente a los sectores de la mafiosidad no prospera. Ahora, ¿qué me decís vos? Me decís, bueno, pero este gobierno no es corrupto. Quizás no sea tan corrupto, porque lo que está haciendo es proteger la corrupción que ya pasó. Más allá de cosas que entregue o ideologías. Y no pasa muchas veces en los estados, por ejemplo, ha habido estados que se han guerreado, Alemania y Francia, sí. Se han matado millones de seres humanos. Y en un momento los tipos pararon la pelota y dijeron, bueno, que no ocurra nunca más esto y veamos la forma de asociarnos y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. ¿No ves esa otra alternativa donde efectivamente hay, más allá del juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una impunidad gigantesca para miles y miles de criminales de guerra? Pero los tipos pararon la pelota y ¿no ves esa posibilidad? Bueno, sí, yo la veo. Lo que pasa que, y ahí también voy a señalar un pequeño matiz con lo que hablaba Bárbaro, con todo el respeto que me merece su trayectoria, pero es que quizás no es que no haya pensadores o que no haya gente que tenga otras ideas y que esté más preparada, sino que es muy difícil trascender. No es que no hay pensadores. Él lo conoce a los tres que nombró. Kovadlov, sí, Eduardo Fidanza. Claro, lo conoce porque están en los medios y porque tienen acceso y porque de alguna forma lograron Kovadlov con el Pro Radio Mitre y Fidanza, bueno, a través de su encuestador, escribe en La Nación. Pero hay mucha gente que piensa, pero es muy difícil llegar porque además la sociedad tampoco reclama eso. Ese claro. Es el problema, digamos, ¿cómo rompes este círculo de sociedades que cuando vos planteas estas cosas, y vos lo sabés muy bien esto, medio como que te dicen, bueno, pero vamos a los bifes, ¿cómo haces? Y con el tema de que, bueno, en todo sistema capitalista, para poder tener fondos para hacer política, se requiere dinero, mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haces para tener ese dinero, para poder difundir tus ideas, si ese dinero por ahí le conviene que otros sean los que conduzcan la política y el Estado? Lo que decís vos, yo te puedo dar una anécdota. En el 2003, que fue la segunda vez que yo iba a ser candidato a presidente, una persona que está en ese mundo de los encuestadores, en fin, me dijo, mira, vos sos una mercancía y sos un buen producto, pero hay que venderte de la misma manera que se vende un aceite o un detergente. Yo dije, pero no, yo no soy ni un aceite, pero es lo mismo, me dice, exactamente igual, no hay diferencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha vaciado de contenido la política. Claro, pero esos son, digamos, desde que se descubrió la potencia del inconsciente y el valor de la propaganda y la influencia en las personas a través de mecanismos psicológicos, eso es inevitable. O sea, es inevitable. Desde 1952 la propaganda política gobernó en los países más desarrollados, ¿no? Estados Unidos, hay un primer publicista, Vance Packard, que empezó a estudiar todas las formas y justamente traía ese esquema de que era un producto del mercado como cualquier otro. Sí. Yo creo que de cualquier forma lo que sí le imputo, porque si no parecería que esto es algo irremontable o irrebatible, yo lo que sí le imputo a la dirigencia política progresista es justamente ceder. Yo lo comprendo y repito en casos como Pino, que bueno, cuando vos estás al final de tu biografía,
porque yo no creo que sea solamente porque le gusta el cargo, como dice Bárbaro, como dirían algunos colegas de Proyecto Sur, también desencantados, ¿no? Sí. Yo creo que no es solamente por eso, es porque un tipo que se pasó 40, 50 años, un tipo brillante, impugnando el poder, llega un momento que dice, bueno, alguna vez voy a tratar de participar a ver si puedo cambiar algo, porque si no mi vida fue al cohete, mi vida en el sentido de modificar la realidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ya no es como antes tampoco, que vos creabas, que antes el valor de la historia era diferente, entonces vos creabas una corriente, digamos. Entonces, qué sé yo, Juan B. Justo decía, bueno, no estuve en el poder, pero estoy creando una corriente que en el futuro, un partido, bueno, una cosa con una visión histórica que no se ajusta a los criterios, digamos, imperantes en esta posmodernidad, ¿no es cierto? Entonces, llega un momento que vos decís, bueno, y te va a pasar a vos y por ahí me pasa a mí. Decís, en algún momento quiero ser útil para algo. Entonces, tenés la tendencia a creer o a decir, bueno, voy a dar la lucha desde adentro. En algunos casos además dirán, bueno, pero además cobras $18.000 mensuales, qué sé yo, bueno, no sé. Pero lo que voy al caso es que es razonable que vos frente al desierto del panorama para encontrar otra clase dirigencial y otro proyecto, vos quieras sumarte a lo que ya está. Claro. Y eso es lo que nos lleva todavía a que tener que empezar siempre de nuevo, ¿no? Porque vos decís, bueno, se formó la tercera fuerza, llamémosle el PI, después se formó la tercera fuerza, el Frepaso, y después se formó la tercera. Vos ves que cada vez se diluye, fracasa y hay que empezar de nuevo. Pero creo que se forman esos espacios que también se forman por derecha, Alzogaray, Aldo Rico, se forman también por derecha. Claro, López Murphy. Mm. Pero después son reabsorbidos por un sistema de bipartidismo o de bipolaridad que los reabsorbe y uno no sabe si es un proceso histórico natural o es que simplemente seducen a la conducción. Yo te puedo decir, y esto lo digo al público, que en el año 95, desde Clarín, me llama un periodista para decirme qué es lo que deberíamos hacer nosotros. Y que si no hacíamos eso, desaparecíamos de la vida política del país, porque Clarín ya no nos iba a... Y en aquel momento se decía que lo que no salía en Clarín no existía, ¿te acordás? Claro, sí, Es decir... una tapa de Clarín volteaba un gobierno y todo. Efectivamente, esas cosas un poco exageradas, pero el poder era mayor del que tienen hoy, ¿verdad? Entonces, no sé, da la impresión de que uno no sabe si es que hay una tendencia natural de la población a la bipolaridad o es que desde alguno de los dos polos seducen a la dirección y cuando seducen a la dirección el cuerpo se desorganiza, porque si vos de un movimiento sacás la conducción, ese cuerpo y hasta que se vuelve a organizar ese tercer espacio, pasa un tiempo y cuando vuelve a tener alguna referencia, es como que, bueno, ahora el sistema ve cuál es el costo de volver a seducir a esa referencia. Claro, y vos pensás, digamos, en el caso de Alzogaray con Menem, en el caso del Frepaso que termina en un papel deslucido dentro de la alianza, en el caso del PI, también por una cuestión biológica, como que la que antes señalé con Pino, Allende es convencido por Duhalde en el año 93 de ser candidato a diputado con el menendualdismo. Sí. De segundo candidato de Pierre, ni siquiera de primero en la provincia, ¿no? Entonces, y bueno, ahí por suerte todavía el partido tenía alguna vigencia, alguna entidad y resistió eso. El partido no lo avaló Allende y fue el que formó el Frente del Sur y todo lo que después terminó el Frepaso, ¿no? Un partido reducido, pero hoy no hay partidos políticos fuertes, hoy la política es más personalista y eso también está inserto en la sociedad. O sea, yo te digo, como docente, ahora dejé la facultad, pero estuve más de 20 años, como docente
me llamaba la atención, sobre todo en las universidades del conurbano, por ejemplo en Loma de Zamora, en Lanús, que tuve oportunidad de dar clases, una gran carencia en cuanto a las ideas políticas. Gente que estudiaba Derecho, por ejemplo, que vos le decías, bueno, liberalismo, y no podían entender de qué le estabas hablando, ¿no es cierto? Entonces esa gente decía, no, yo lo apoyo a Cavallo porque es bueno y porque dice que va a terminar con los especuladores, o históricamente, ¿no? O yo estoy con De la Rúa por tal otra cosa, o estoy con Kirchner por tal otra, pero cuando vos avanzabas, había otros que estaban en esas posiciones con mayor fundamento. Y esto un poco se modificó con la tarea del kirchnerismo, que le dio un relato, en parte cierto, en parte edulcorado, donde hubo sectores de la juventud que empezaron a tener una mayor conciencia política. Ahora, sirvió un poco para estas cosas, ¿no? Sí. Para avalar algunas cosas que nosotros éticamente no podemos aceptar. La última pregunta que te hago y... Perdón que me extendí. No, pero te hago una última pregunta que tiene que ver. Vos tenés, vamos a hacer un ejemplo. Vos tenés que operar a un ser querido, tenés 2 médicos. Uno es éticamente reprobable porque si no le pagás mucho dinero no lo opera, pero que es altamente capacitado, técnicamente capacitado. Y el otro es mucho más ético, pero técnicamente más débil. ¿En manos de quién pones a ese ser querido? Yo te diría que la mayoría de la gente va a plantear, lo pongo en manos del que técnicamente es más sólido, aunque éticamente sea más débil. ¿No pensás que un poco eso es lo que ocurre y el gran fracaso viene porque no solo no son éticos, sino que tampoco técnicamente son capaces? Bueno, yo te diría que justamente lo que habría que tratar es que la sociedad trate de buscar un tercer médico, digamos, ¿no? Que reúna algunas de las condiciones. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces el técnico, si le interesa mucho el dinero, le va a interesar más cobrar. Sí, claro. Digamos, entonces va a operar, es más, y hasta puede decidir operar aunque la operación no sea estrictamente necesaria. Claro. Utilizar la operación más compleja. Y el otro, bueno, también es peligroso, digamos, ¿no? Yo creo que justamente la sociedad argentina lo que no logró es tratar de buscar una tercera, de conformar una tercera opción, ¿no es cierto? Y entonces siempre nos manejamos con eso, o que representa al imperio y además en este caso, bueno, era mediocre, o el otro que hizo tal y cual cosa, que tampoco tenía un proyecto claro de industrialización del país, porque las divisas que aprovechó de la soja no las usó para que el país de alguna forma se autoabasteciera o se diversificara. A mí me parece que para no llorar, viste, sobre lo que no se hace, lo que tenemos que tratar es de no caer en esos atajos, ¿no? Bueno, me cuesta conformar un partido o un grupo que recién puede tener el 4% o el 8% en la elección que viene, y entonces me sumerjo en el gran mar del peronismo o del Juntos por el Cambio, de lo que sea, y desde allí trato de remarla. Y eso es lo que le ha pasado a la política, inclusive a veces con buena intención, porque dicen, si vamos por el 4%, el país está cayendo, no vamos a llegar a tiempo para salvar miles de almas que están cayendo en la miseria, en la pobreza. No digo que no tengan alguna buena intención. Lo que digo es que esto no nos ha dado resultado y seguimos presos de este bipartidismo, de esta concepción binaria, que en definitiva, por cuestión de propia subsistencia, entre ellos, por arriba de todo, se siguen entendiendo. Así es un sistema, es una grieta decadente, pero que efectivamente tiene, en el fondo es un acuerdo. Claro, y esto que
te hablaba de que aparece Duhalde, aparece Kirchner y aparece Menem, o sea, Cristina, Kirchner no, aparece Menem y aparece el otro y mañana va a aparecer Ritondo y Máximo y todo, es porque además de todas esas discrepancias y Moyano y de esos conflictos que hasta los llevaron por ahí a tener acciones violentas entre ellos, pero en definitiva ellos se pueden llegar a entender. Y a veces, por más que tengan alguna vocación patriótica, sus propios intereses son tan fuertes que priman sobre el interés general, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Seguimos hablando. Bueno, seguimos. Un abrazo, y realmente lo que haces vos con ese programa es muy importante, Mario. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y espero que tengas mucha audiencia. Bárbaro. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el doctor Jorge Portero. Ustedes lo han escuchado. Creo que muy claro. Sí. Fíjate vos, yo lo situé en un